Listo, chicos. Entonces, según el cronograma, nos toca empezar lo que es el capítulo de máquinas, herramientas y operaciones de mecanizado, ¿no? Ya hemos hablado algo de esto. Tuvimos una semana de prácticas virtual en donde hicimos un repaso de los procesos de mecanizado y características de los equipos. Los chicos que pudieron asistir de manera presencial al taller también se profundizó un poquito más y ahí observando los diferentes elementos y procesos que podían realizar la máquina, ¿ok? Entonces, vamos ahorita ya a finalizar totalmente esta parte de lo que serían los procesos y operaciones afines, hablando un poco de los parámetros de corte, las fórmulas que se utilizan para poder calcular los parámetros de corte y las operaciones más características de cada uno de estos procesos. ¿Por qué? Más adelante, finalizando este capítulo, tenemos que ver lo que es el ciclo de fabricación, en donde nosotros vamos a colocar paso a paso cuáles van a ser las operaciones necesarias para poder fabricar una pieza mecánica, ¿no? Una pieza mecánica tendrá que realizarse tal vez unas ciertas operaciones de torneado, luego tiene que pasar a unas ciertas operaciones de fresado y luego tendrá que hacerse un proceso de taladrado. Entonces ustedes deben conocer cuáles son esas operaciones y saber calcular los parámetros que se necesitan para cada una de ellas, ¿ok? De esa manera ya pasaremos luego a la parte automatizada, donde ya simplemente seleccionamos cada una de esas operaciones y colocamos o ingresamos los valores de los parámetros. Empezamos con esta parte de taladrado. Un pequeño repaso, es un proceso de mecanización usado para crear un agujero redondo en una pieza de trabajo. Diferente al cilindrado de interiores, ya que en este lo que se busca es agrandar o mejorar la calidad superficial en un agujero ya existente. La bibliografía lo que trata aquí de hacer es una diferencia entre el proceso de perforación en el taladrado con el de cilindrado de interiores que se hace en el torno. En el torno nosotros también podemos agrandar el diámetro de un agujero de una pieza mecánica. Sin embargo, eso de ahí lo único que busca es mejorar la calidad superficial de un agujero existente. El único proceso que nos va a permitir abrir un agujero desde cero va a ser el taladrado. Las herramientas empleadas en la mecanización de taladros están dispuestas de tal forma y afiladas que son capaces de realizar agujeros a altas velocidades, calibrándolos a su vez según la medida de la broca. ¿Okay? Ya vamos a ver más adelante algunas características de esta herramienta. Los materiales más comunes que vamos a encontrar en este tipo de herramientas son los aceros rápidos, los aceros especiales, las plaquitas de metal duro, las herramientas enterizas de metal duro y con ciertos recubrimientos, ¿no? Para el segundo parcial, nosotros tenemos un capítulo de materiales para herramientas de corte. Ahí vamos nosotros a observar a qué características o qué ventajas nos ofrecen los aceros rápidos, las plaquitas de metal duro, ¿no? Y otros materiales que no se los menciona aquí. ¿Okay? En cuanto a las brocas, tiene una cierta limitación en el tipo de material que deben ser construidas, por el hecho de que al ser una herramienta que generalmente se encuentra enteriza. ¿Qué significa enteriza? Que tanto el mango como el labrado para el filo de corte se encuentra en una sola geometría, ¿no? Existen herramientas que yo puedo intercambiar el filo. Entonces, al ser enterizas, todo el material, toda la broca, toda la herramienta tiene que fabricarse de un mismo material. ¿Qué se utiliza en esos casos para aumentar ciertas características? Los recubrimientos. No sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas de las brocas el mango es de color plateado y luego desde la parte helicoidal hasta los filos de corte suele tener otro tono de color. Ese tono de color es el recubrimiento que le colocan, ¿no? El más común es el nitruro de titanio, ¿okay? Que es el que le da un color amarillento. Ustedes observen, la mayoría de brocas que venden en las ferreterías tienen lo que es el mango plateado, ¿no? Y la parte que realiza el corte color amarillento, o cobrizo también puede ser. Ese es el nitruro de titanio, ¿no? Entonces, ¿qué le brinda el titanio? Básicamente, aumentar dureza. ¿Para qué? Para darle una mayor resistencia a la abrasión, al desgaste. Mientras nosotros aumentamos la dureza en el material de una herramienta, también aumentamos su resistencia al desgaste debido a la fricción que se genera durante el proceso de corte. ¿Okay? ¿Por qué no hacemos una broca totalmente de ese material de titanio o de un material de alta dureza? Porque sería muy caro. ¿Ok?
¿ok? Y ya no se volvería factible el proceso, ¿no? Ya que aquí lo único que vamos a realizar son agujeros. Por ese motivo han adoptado hacerlo de un material más común y luego darle un cierto recubrimiento, ¿ok? Nosotros estudiaremos igual más características de esos materiales en el capítulo respectivo. Características de esta herramienta: 2 filos de corte en la punta. La broca tiene solo 2 filos de corte. Esto ya lo había mencionado en la parte práctica, ¿no? Generalmente termina la punta en triángulo. Cada lado de ese triángulo es un filo de corte. Tiene una ranura helicoidal para la evacuación de la viruta, que funcionan como guías laterales, ¿okay? La viruta, al momento de formarse en un espacio confinado, que es el agujero, tiene que salir hacia el exterior de alguna manera. Esa ranura helicoidal lo que hace es servir de guía para que la viruta salga fácilmente. Adicionalmente, nosotros vamos a encontrar un filo de corte en esa labrado helicoidal. Eso es para el corte de la viruta, como nos dice aquí la bibliografía. En algunos casos, la herramienta broca se considera que es poco rígida y flexible. Esto por el hecho de que si analizamos el proceso, nosotros ajustamos o sujetamos la herramienta en un extremo. ¿Y dónde se produce el proceso de corte o el contacto con la pieza de trabajo? En el otro extremo. Entonces aquí se van a generar fuerzas. Y como yo tengo un punto de pivote de sujeción en el otro extremo, esto me va a generar un torque. Por ese motivo, ustedes van a observar que en la bibliografía les dicen que es una herramienta poco rígida y flexible. Y a mayor longitud provoca poca precisión. Por ese hecho de que nosotros vamos a sujetar en un extremo y mecanizamos, ejercemos la fuerza en el otro, ¿okay? Eso lo convierte en una herramienta flexible. Al momento de que la herramienta empieza a flexionarse, va a generar ciertas imperfecciones en la superficie. Por eso nos dice aquí que a mayor longitud, obviamente esa longitud del brazo del torque se va a volver a mayor y va a provocar mayor imprecisión. Geometría de la punta va a depender del material de la pieza, especialmente el ángulo de la punta y el ángulo de la hélice. Esto tiene que ver con la selección del ángulo de la punta de la herramienta de corte, ¿no? Este se elige a partir de la dureza del material que nosotros vamos a cortar. Ya vamos a ver más adelante, existen tablas en donde ustedes van a seleccionar el ángulo de la punta dependiendo de la dureza del material. Y vamos a ver una definición también que nos da bibliografía para poder seleccionar el ángulo adecuado. ¿Okay? La broca consta de 3 partes principales. Vamos a tener el mango por donde se sujeta la máquina, el cuerpo que se encuentra tallado en forma de hélice con el fin de que la viruta que corta la punta pueda salir al exterior, y la punta que está afilada adecuadamente con los ángulos precisos con el arreglo a la dureza del material que nosotros queremos cortar, ¿no? Existen diversas maneras en que nosotros podemos sujetar la broca. La más común, las más conocidas son las brocas que tienen mango cilíndrico. ¿Okay? Esas son las más conocidas. Sin embargo, existen brocas que tienen un mango cónico. ¿Qué nos dice la bibliografía? Por la variedad de trabajos que realizan, las encontramos de varios diámetros y longitudes, así como con diversos tipos de mangos, con el fin de que puedan ser insertadas en las máquinas en las cuales se va a trabajar con ellas. Así tenemos nosotros que las brocas que van de un diámetro de 1 a 13 milímetros tienen ese mango bastante común, bastante conocido, que es una forma cilíndrica. Pero las brocas que van desde 14 milímetros de diámetro en adelante tienen ya un mango cilíndrico de tipo cono Morse. O sea, tienen este tipo de mango. Si se dan cuenta que yo tengo un pequeño ángulo que genera la conicidad de dicho mango. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se da esa diferencia? ¿Por qué de 1 a 13 milímetros se utiliza un mango cilíndrico y por qué de 14 milímetros en adelante ese mango cilíndrico se lo cambia por un tipo cónico? ¿Qué creen ustedes? Para que dé un mejor agarre. Para que dé un mejor agarre. Va por ahí, va más o menos por ahí. Además, no sé si tiene alguna otra opinión. Porque se va a generar tal vez mucho torque en la pieza. Exacto. Tiene que ver con la generación de fuerzas. Recuerden ustedes que los diseños, tanto de la herramienta como de la máquina, se proyectan de acuerdo a las fuerzas que van a soportar, ¿no? Haciendo un pequeño análisis, nosotros sabemos que el punto de contacto de la herramienta con la superficie de la pieza es la punta, ¿no? Y aquí van a ver unas áreas de contacto. Nosotros teníamos 2 filos de corte, serán 2 áreas de contacto. A medida que yo aumento el diámetro, ¿qué ocurre con esa área? Aumenta.
Y al aumentar el área de contacto también aumenta la fuerza de corte, ¿no? Con experimentación, ¿no? Porque bastante de las definiciones y criterios que nosotros vamos a observar dentro de mecanización es por experimentación que se ha hecho, se ha determinado que hasta 13 milímetros de diámetro, ese diámetro y esa área de contacto, pues las fuerzas que se generan pueden ser resistidas por un mango cilíndrico. A partir de 14 milímetros en adelante, las fuerzas que se generan se disparan. Y de esa manera nosotros ya necesitamos otra geometría de mango que permita una mejor sujeción. Ahora la pregunta es, ¿por qué cilíndrico? Porque el cilíndrico es una de las geometrías que al momento que ustedes le generan una fuerza, ¿no?, en la dirección en la que esta geometría está sujeta, no va a resbalarse o deslizarse, sino que se va a apretar más, por esa geometría o conicidad que tiene el mango. ¿Okay? Recuerden que la fuerza nosotros que vamos a proyectar siempre en este sentido, axial. Entonces, a medida que yo aumente la fuerza en este sentido, la misma geometría cilíndrica, perdón, la misma geometría cónica no va a permitir que la broca se resbale o que la broca se afloje. ¿Qué ocurre en el mango cilíndrico? Nosotros aquí tenemos que, generalmente este tipo de brocas son sujetadas por una torreta convencional, no la que tenemos en el taladro manual. Y no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes van a hacer un agujero en la pared o quieren hacer algún tipo de perforación, a veces la excesiva fuerza hace que la broca se hunda o que la broca no se afloje un poco. ¿Okay? Es debido a las fuerzas de sujeción que se están generando por la geometría del mango. Por ese motivo es que nosotros vamos a observar que a partir de un cierto diámetro cambian el tipo de mango que se utiliza, ¿no? Y de hecho, en las mismas máquinas herramientas existen elementos proyectados para poder acoplar estas brocas con este tipo de mango cónico, ¿no? Porque para el mango cilíndrico nosotros ya sabemos qué tipo de sujeción se utiliza, la torreta convencional para brocas. Y aquí se introduce lo que es el cono Morse. Nos dice aquí, mango de tipo cónico capaces de fijar herramientas a las máquinas cuando su diámetro es demasiado grande. El cono Morse se fija directamente al lucillo de la máquina. Están normalizados, son de acero duro y templado y se los denomina por números. Para yo poder acoplar este tipo de mango cónico a la máquina tengo que utilizar el cono Morse. ¿Qué es el cono Morse? Es este dispositivo de aquí. Va a ser una especie de campana en la cual nosotros vamos a introducir el mango cónico de la broca y este es el que se va a introducir en el lucillo de la máquina. O sea, nosotros ya no utilizamos esa torreta que podríamos utilizar en una broca con mango cilíndrico. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque ustedes lo van a observar bastante dentro de los trabajos en los talleres mecánicos. ¿Qué nos dice la bibliografía? Nosotros denominamos o seleccionamos el cono Morse según una numeración. La numeración me va a indicar el rango de diámetros el cual está proyectado ese cono Morse, este dispositivo, para acoplar los diferentes diámetros de brocas. Si les piden a ustedes, ingeniero, necesitamos comprar un cono Morse, ustedes deben preguntar cuál es el diámetro de la broca. El diámetro de la broca es 28 milímetros. Ok, entonces vienen aquí a la tabla y dicen 28 milímetros está en este rango de 24 a 32. Entonces el cono Morse que yo debería comprar es el número 3. Simplemente estandariza un poco lo que es el tamaño del cono que se va a utilizar para acople en la broca. Una consideración importante con respecto a este cono Morse es esta pequeña ranura que ustedes observan aquí. No, por geometría ya vemos que el mango cónico va a introducirse aquí. Si se dan cuenta, en esta parte de la broca nosotros tenemos una pequeña lengüeta. De hecho, se la denomina lengüeta de expulsión. Al momento de que nosotros acoplamos esta broca con mango cónico al cono Morse, por las fuerzas que se van a generar en este sentido axial, se va a apretar más interiormente. Y cuando ustedes quieran desacoplar la broca de lo que es este cono Morse, no lo van a poder tan fácilmente, ¿no?, jalándolo cada uno en sentido contrario, sino que tienen que utilizar esta pequeña ranura. Cuando ustedes acoplan la broca con mango cónico, esta lengüeta de expulsión queda expuesta aquí. Entonces, ustedes lo que deben hacer es ingresar aquí una pequeña plaquita, generalmente en forma de triángulo, una cuña, que le dicen. Ingresan una placa aquí en forma triangular, le dan unos pequeños golpes hasta que va expulsando lo que sería la broca con ese mango cónico.
técnico, no, son ciertos detalles técnicos que ustedes deben tener en cuenta. De hecho, muchas veces he visto que a los ingenieros juniors le hacen ese tipo de broma, le dan una broca con mango cónico que está acoplada al cono Morse. Obviamente la broca ya luego del proceso está súper apretada en el interior y le piden que desacople esos dos elementos. ¿Okay? Si no saben que deben utilizar esta ranura para, con una cuña, expulsar la broca, están ahí intentando de separarlas con las manos y es imposible, ¿okay? Por la tensión superficial que se ha generado en el interior debido a las fuerzas que se producen durante el proceso de corte. ¿Okay? Entonces siempre tener en cuenta que deben utilizar esta ranura para expulsar la broca del cono Morse. De ahí después la pueden utilizar para otro diámetro de broca. Pasamos ahora a lo que son los ángulos de la broca. Las brocas, como todas las herramientas de corte, deben afilarse a unos ángulos determinados, ¿no? En función de la dureza del material a cortar, es el parámetro que nosotros vamos a utilizar para especificar ese ángulo, ¿no? Esta definición que nos da bibliografía es el criterio que se utiliza en un inicio para definir qué ángulo de punta debe tener la herramienta o broca. A mayor dureza del material, mayor ángulo de punta debe tener. Y a menor dureza del material a trabajar, el ángulo de punta será menor. ¿Okay? Este es un criterio que nos da, ¿no?, una especificación sobre el ángulo a partir del material, pero esto es muy general. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a encontrar son tablas en las que se han proyectado un cierto ángulo recomendado dependiendo del material que vamos a realizar la perforación. Este tipo de tablas, les estoy mostrando aquí. Vemos aquí, ángulos recomendados para las brocas. De acuerdo al material a trabajar, acero duro, fundición, acero suave, latón, aluminio, plásticos, nosotros vamos a encontrar un ángulo de punta y un ángulo de incidencia recomendado. Miren ustedes cómo a medida que yo voy aumentando la dureza del material, el ángulo de la punta también va a ir aumentando. ¿Okay? Sin embargo, estas tablas deben utilizarse como referencia. ¿A qué me refiero? Que deben utilizarlas solamente como valores de referencia. Al hablar de un acero duro, al hablar de una fundición, al hablar de un acero suave, al hablar de latón, aluminio, plásticos, son términos generales. ¿Cuántas aleaciones de aluminio no existen? ¿Cuántas aleaciones que poseen latón? Me dicen aquí acero suave, pero ¿cuántos tipos de acero suave no existen? ¿No? ¿Cuántos tipos de fundiciones de acero duro? Entonces, debemos tomar estos valores como iniciales y a partir de estos valores ir aumentando o disminuyendo dependiendo de qué, del criterio que nos está dando la bibliografía. No, les pongo un ejemplo. El aluminio tiene algunos tipos de aleaciones. Uno de ellos es el duraluminio o Prodax. No sé si ustedes han escuchado anteriormente ese nombre, ¿no? Debieron haberles dado en materiales para ingeniería. Es uno de los materiales que más se utilizan en industria, sobre todo para fabricar moldes. El duraluminio o Prodax. Es un aluminio que le han colocado unas ciertas aleaciones que aumentan su dureza. Entonces, no es un aluminio común. Hemos aumentado la dureza de ese material, pero sigue siendo aluminio. Yo voy a la casa comercial. Quiero adquirir una broca para aluminio. Le dicen, bueno, las brocas para aluminio que nosotros tenemos tienen 113 grados de punta. Ustedes compran esa broca que con un valor recomendado para el aluminio, como nos dice aquí la tabla. Van al taller y al momento que le dan al operador para que realice las perforaciones, le dice, ingeniero, la broca no está penetrando el material. ¿Qué significa eso? Probablemente, ¿no? Lo más seguro es que porque ha aumentado las características del aluminio, se ha aumentado también su dureza. Entonces, este ángulo ya no es suficiente para la dureza de esa nueva aleación de aluminio. ¿Qué hacen ustedes? Ok, yo ya sé, por definición, a mayor dureza del material, mayor ángulo de la punta. Le indico al operador, ok, la broca tiene un ángulo de punta de 113. Vamos aumentándole a 120 grados. ¿Okay? Entonces, el operador, generalmente los operadores saben de lo que es el afilado de herramientas de corte, la dejan a un ángulo de punta de 120 grados y hace la prueba. ¿Okay? Entonces ahí ustedes van regulando el ángulo de punta de acuerdo a la dureza del material. Esta tabla nos sirve como una base, como una referencia. Si compramos la broca con un cierto ángulo y nos funciona bien, pero si no nos funciona, tendremos que analizar. Y ahí nosotros recurrimos a la definición. A mayor dureza del material, mayor ángulo de la punta. Y de esa manera nosotros vamos a ir ajustando.
¿Okay? Así es como se trabaja realmente, ¿no? Porque muchas veces yo he visto que compran un ángulo de punta de 113 grados para aluminio, no les sirvió y ya están comprando una broca para otro material. No, no, simplemente ustedes deben reafilarla y colocarle un nuevo ángulo de punta, siguiendo la definición que nos da bibliografía. ¿Qué más nos dice la bibliografía? Lo mismo pasará con las revoluciones, con las RPM que nosotros debemos colocar en la máquina. A mayor diámetro a mecanizar, menores RPM y viceversa. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos con diámetros de broca bastante grandes, las RPM deben ser pequeñas, deben ser bajas. Y a menor diámetro, cuando trabajamos con brocas de diámetros pequeños, las RPM deben ser altas. De la misma manera, eso se ha experimentado y se lo ha establecido de tal manera para que la herramienta no sufra durante el proceso de corte. Existen también tablas recomendadas con valores para lo que es el taladrado. No les he colocado aquí, pero lo puedo buscar rápidamente. Todas estas tablas se encuentran en internet rápidamente. Profe, Sí. yo cambio el ángulo de punta, la broca no va a afectar una duración de vida perfecta. Disculpa, ¿me puedes repetir de nuevo? Que si yo cambio el ángulo de punta de la broca, ¿afectará el tiempo de vida de la broca? El tiempo de vida, el ángulo. Sí, No, exacto. no. Nosotros, dentro del capítulo de herramientas de corte, vamos a estudiar sobre el desgaste de las herramientas. No, una de las cosas que se investiga bastante en mecanización es qué factores afectan al desgaste de la herramienta. ¿Okay? No solamente podemos hablar del ángulo, podemos hablar de la velocidad de corte, las RPM, la velocidad de avance o el movimiento lineal y la profundidad, ¿no? Puede ser que el ángulo que nosotros le proyectemos a la punta de la herramienta tenga una influencia en lo que es la vida del desgaste, pero es despreciable con respecto al efecto que puede dar, por ejemplo, la velocidad de rotación, o que les puede dar la velocidad de avance, o lo que les puede dar la profundidad que deben ustedes cortar con esa herramienta. ¿Okay? Generalmente cuando uno investiga cuáles son los elementos, tiene que evaluar todos los parámetros, ¿no? Y algunos van a tener una cierta influencia, pero puede ser bastante despreciable con respecto a otros. En este caso yo sí les puedo decir, el ángulo de la broca no les va a definir lo que es el desgaste de la herramienta. Lo más probable es que define el desgaste sea las RPM o la velocidad de avance, ¿no? Eso lo vamos a estudiar. De hecho, les voy a enseñar unas curvas que nos va a definir cómo se comporta el desgaste de acuerdo a los parámetros de corte, ¿no? Antes de eso, aquí les están lo que les había mencionado. Ustedes van a encontrar este tipo de tablas tabuladas con lo que sería, no sé si se dan cuenta, tabla de revoluciones por minuto según el diámetro de la broca y la velocidad de corte. Entonces nosotros podemos definir una velocidad de corte y un cierto diámetro de la broca y vamos a tener RPMs recomendadas. Siempre ustedes van a encontrar tablas, sea en este caso del ángulo para la punta de la broca definido por el material, y observamos aquí de las RPM definidas por el diámetro de la broca y la velocidad de corte. ¿Okay? Entonces aquí vamos a definir nosotros. Igual más adelante vamos a ver qué fórmulas utilizamos para determinar esas RPM. Condiciones de corte en el taladrado. La velocidad de corte en una operación de taladrado es la velocidad de la superficie de la broca en el diámetro exterior. ¿Okay? Y nosotros vamos a utilizar esta fórmula de aquí para poder calcular las RPM que debemos colocarle a la máquina, ¿no? Esta es la denominada fórmula general del mecanizado. ¿Por qué? Porque no solo la utilizamos en el taladrado. Ya van a ver que esta misma fórmula se repite tanto para el torneado como para el fresado. ¿Okay? ¿Qué nos dice esta fórmula? Las RPM, denotada con esta letra N en mayúscula, es igual a la velocidad de corte sobre pi por el diámetro. ¿Okay? A mí me gusta decir que es el diámetro del elemento que rotaciona. Como les digo, esta fórmula la vamos a aplicar también para los procesos de torneado y para los procesos de fresado. Y como ustedes saben, en cada máquina hay un elemento característico que tiene el movimiento de rotación. Entonces, este diámetro de aquí, tómenlo como el diámetro del elemento que rotaciona.
En el caso de taladrado, ¿cuál es el elemento que rotaciona? La broca. Entonces será el diámetro de la broca. ¿Okay? Esta fórmula ustedes lo van a encontrar de esta manera, o también lo van a encontrar como el número 1000 multiplicado a la velocidad de corte. ¿Por qué la velocidad de corte lo multiplican por el número 1000? Es un factor de conversión, ya que las velocidades de corte generalmente ustedes las van a encontrar en las tablas en metros sobre minutos. Y ustedes deben transformarlas a milímetros para que todo quede en las unidades y puedan simplificarse y nos dé RPM, ¿okay? Que son revoluciones por minuto. Entonces, ustedes, si utilizan directamente esta fórmula así, como n igual b sobre pi por d, tendrán primero que hacer el factor de conversión del valor de velocidad y transformarlo en milímetros. O pueden utilizar aquí 1000, multiplicarlo por el valor de velocidad en metros por minuto y ahí ya está el factor de conversión, ¿no? Dividido para pi por d diámetro, y nosotros lo que vamos a hacer es calcular las revoluciones por minuto que debemos colocar en la máquina. De nuevo, esta velocidad de corte nosotros la vamos a encontrar recomendada dependiendo del material, ¿no? Eso se puede buscar también rápidamente. Velocidades recomendadas para taladrado, velocidad de corte. Siempre me preguntan, ¿y dónde ingeniero consigo esas tablas? Ahorita en el internet está todo. Ustedes van a encontrar todo tipo de información. Velocidades recomendadas, dependiendo del tipo de material. Aquí tenemos. Tengo una tabla de velocidad de corte, dependiendo de los tipos de materiales que tenemos aquí, para trabajos corrientes, con brocas de acero al carbono, con brocas de acero rápido, observamos aquí, si es fundición de 8 a 12, si es acero dulce de 10 a 12, de 20 a 25, si estamos trabajando con brocas de acero rápido. Entonces, ustedes siempre van a encontrar rangos de valores recomendados para la velocidad de corte, dependiendo de qué, específicamente del material que nosotros vamos a trabajar. Entonces, esta velocidad que nosotros tomemos o asumamos, la vamos a introducir aquí, en la fórmula. Lo dividimos para pi por el diámetro de la broca que estemos utilizando y ya tenemos las RPM que debemos colocar en la máquina. Ahora, ustedes van a preguntar, ingeniero, pero aquí tengo un rango. ¿Qué valor tomo? ¿El máximo o el mínimo? No sé si ustedes recuerdan, nosotros teníamos procesos de desbaste y procesos de acabado. Y habíamos definido unos ciertos definiciones en cuanto a las velocidades que debíamos utilizar para cada proceso. ¿Okay? Si no tienen una idea de qué valor tomar en un cierto rango, vayan en el intermedio. Si me dicen de 8 a 12, ¿okay? Yo tomaría un valor de 10 metros por minuto, en este caso dice aquí de 15 a 20, serán 12 o 13 metros por minuto, y a partir de ese valor medio voy ajustando. Si observo que con ese valor está trabajando bien, entonces dejo que continúe. Ahora, si observo que con ese valor no me está trabajando bien, que la herramienta está sufriendo, de ahí yo utilizo el criterio. ¿Qué me dice el criterio? A mayor diámetro a mecanizar, menor RPM. ¿Sabes qué? La broca tiene un diámetro muy grande, yo le coloqué, por ejemplo, 12. Voy a descender, voy a irme al mínimo, voy a irme hasta 8, que está dentro del rango. Y ustedes van a ver cómo al cambiar las RPM, la broca va a irse ajustando y generando un proceso de corte más estable. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que la broca está sufriendo? No, chilla. Y literalmente ustedes van a observar que la herramienta chilla, va a emitir un chillido que significa que está desgastándose de más. Las fuerzas de corte que se están generando en las áreas de contacto es excesiva, lo que significa que la broca sufre durante el proceso de corte, y ahí ustedes es donde deciden cómo ajustar. ¿Okay? Entonces tenemos la primera fórmula. Luego de esta fórmula tenemos nosotros la del avance. El avance F en taladrado está especificado en milímetros por vuelta de la broca, o sea, nosotros vamos a encontrar los valores en milímetros por revolución. Se recomienda que el avance sea proporcional al diámetro de la broca, es decir, avances mayores con brocas de gran diámetro. Miren cómo nos está dando la bibliografía algunos criterios. Nos dio un criterio para poder ajustar o seleccionar adecuadamente el ángulo de la punta. Luego nos da un criterio para poder ajustar o seleccionar las RPM de acuerdo al diámetro. Aquí nos da otro criterio para poder ajustar lo que sería ahora la velocidad lineal o de avance. Se recomienda en este caso que el avance sea proporcional al diámetro de la broca.
brocas de gran diámetro tendrán entonces avances o valores de avances altos. Dado que por lo general existen 2 filos de corte en una broca, el espesor de viruta antes del corte se lo calcula dividiendo el avance para 2. Esto es para cálculos con el modelo de corte ortogonal. Nosotros vamos a utilizar esta fórmula de aquí para linealizar el avance. ¿A qué se refiere con linealizar? Nosotros el avance que vamos a encontrar en las tablas va a estar dado en milímetros por revolución. Entonces vamos a transformarlo a milímetros por minuto, eso lo llaman avance lineal, multiplicándolo por las RPM. ¿Cómo calculamos las RPM? Ya vimos en la fórmula anterior cómo calcular esas RPM. Entonces, el avance que yo obtengo en las tablas lo multiplico por las RPM y ya tengo un avance lineal en milímetros por minuto. Y este es el que yo puedo colocar en la máquina. Estas fórmulas son importantes porque cuando nosotros programemos esas máquinas, tenemos que colocar directamente los valores tanto de RPM como de avance, las cuales la máquina se va a ir ajustando. ¿Ok? Tenemos también, sí. Entonces, al yo sacar las RPM en este intervalo, digamos, la broca amarilla, reduzco los RPM. Disculpa, no te escuché. Y que yo al sacar los RPM, la broca chilla, ese rango yo reduzco los RPM. Dependiendo, ¿no? Y ahí viene el criterio, ahí viene nuestro criterio, ese es nuestro trabajo como ingeniero. Pues no, voy a la definición. Nos dice, a mayor diámetro a mecanizar, menor RPM. ¿No? Entonces ustedes escogen un valor medio. Yo les había dicho inicialmente. Si yo observo, ¿no? Yo cojo aquí un valor medio, por ejemplo, voy a mecanizar una fundición. Para la fundición me recomiendan una velocidad de corte de 8 a 12. No sé en cuál colocarme, escojo 10, que es el valor medio. Con el 10 yo hago el cálculo, ¿no? 10 metros por minuto, lo multiplico por 1000 para transformarlo en milímetros por minuto, dividido para pi por el diámetro de la broca que esté utilizando. No, imaginémonos que estoy utilizando una broca de 20 milímetros de diámetro. Saco las RPM, la pongo a mecanizar, pero observo que la broca empieza a chillar, empieza a sufrir. Digo, no, esas cantidades de RPM están mal, algo pasa. ¿Qué hago? La broca, ya les dije, 20 milímetros, ¿es una broca grande o es una broca pequeña? No hay ahí en el criterio. Uno puede considerar que es una broca de gran diámetro. Entonces yo digo, bueno, los 10 tal vez no están funcionando, la broca está sufriendo. ¿Qué debería hacer? Me voy a la definición, a mayor diámetro, menor RPM. Entonces regreso a lo que es el rango. Si elegí 10, no me voy a ir hasta 12. Estoy aumentando las RPM si me voy al extremo mayor. Recuerden que la velocidad de corte es directamente proporcional a las RPM. Si yo aumento la velocidad de corte, aumento las RPM. ¿Okay? Entonces digo, bueno, 20 milímetros, la herramienta está sufriendo, entonces me voy a ir hacia el rango más bajo. Me voy hacia el lado de 8. Puede ser directamente el valor más bajo, que es 8, o pueden ustedes, si están en 10, pueden escoger 9, ¿no? O 8.5, ya depende del criterio que siga cada uno, ¿no? Eso nos toca a nosotros decidir. Entonces digo, voy a utilizar 8. Ya en un momento de colocarle 8, ya estoy disminuyendo la velocidad de corte, disminuyo las RPM y me ajusto a lo que me indica la bibliografía. Mayor diámetro menos RPM. Y ustedes se van a dar cuenta que dentro del proceso se empieza a estabilizar. La broca empieza a trabajar muy bien. Simplemente es seguir las definiciones que nos da la bibliografía aplicado a los valores que nosotros vamos a encontrar en las tablas que nos recomiendan, ¿no? Esas tablas, ¿cómo se hicieron estas tablas que les estoy mostrando aquí? Experimentación. Estas tablas se hicieron por experimentación. ¿Okay? Probablemente en una persona se puso a testear en fundición todos los diámetros de broca y estableció que para todos los diámetros, este rango entre 8 a 12 es donde nosotros vamos a encontrar una cierta estabilidad durante el proceso de corte. De hecho, todavía siguen haciendo eso, ¿no? Se siguen encontrando nuevos materiales dentro de la industria. Por ejemplo, uno de los nuevos materiales que se ha encontrado es el grafeno. Ya se está estudiando el mecanizado de grafeno, ¿no? Pero ¿sabemos qué valores son adecuados para mecanizar ese material? No, porque es un material nuevo. Entonces hay que experimentar. Y ahí ustedes van a encontrar investigaciones o papers de valores de velocidad de corte, valores de velocidad de avance, valores de RPM recomendados por material. Todo esto se experimenta. ¿Okay? Entonces, de esa manera se trabaja. De la misma manera ustedes van a trabajar lo que es la velocidad de avance. Yo puedo buscar rápidamente
avances, ¿sí? Si yo quiero hacer, digamos, un acabado, y yo ya tengo ya la velocidad mínima. A O ver, sea, tienes si yo un... de base, y Ya. digamos la broca que yo fui a 8, que es la velocidad mínima, Ujú, y el de base es para grandes revoluciones, ujú. sería que a 9, digamos, viendo que se nivela o tengo que mantenerme en sencilla la broca. Eso es lo interesante y ese es el reto que tenemos nosotros. Es muy buena pregunta. ¿Qué ocurre si yo veo que la broca falla? Está chillando con el valor de 10, ¿no? Y lo que digo, bueno, yo voy, según el criterio, tengo que disminuir las RPM, disminuyo la velocidad de corte, pero no quiero llevarla al rango mínimo. ¿Por qué? Porque si ya disminuyo la velocidad, hago menos eficiente el desbaste. Y nosotros sabemos que el desbaste, por definición, vamos a utilizar velocidades lo más altas posibles. ¿Para qué? Para comer material en el menor tiempo. ¿Okay? Entonces ahí ustedes empiezan a jugar, empiezan a elegir, bueno, no quiero irme hasta el extremo más bajo, voy a utilizar un valor intermedio 9. O también pueden decidir, disminuyo lo que sería la velocidad de rotación o aumento un poco el avance. Recuerden ustedes que tienen 3 parámetros en los cuales pueden trabajar. Tienen velocidad de corte, tienen velocidad de avance y tienen profundidad. Ustedes siempre van a tener que decidir cuál valor aumento, cuál valor disminuyo, dependiendo del tipo de proceso, del material y lo que nos recomienda aquí la bibliografía. Todo eso es lo que nosotros decidimos en el momento. Y ese es nuestro trabajo real como ingenieros. Poder proyectar un proceso de corte lo más óptimo posible. ¿Okay? No les voy a decir que ustedes van a dar valores perfectos. Yo desde un inicio les vengo diciendo que en mecanización nunca vamos a poder mejorar todo. Dependiendo de lo que necesitemos, nosotros vamos a colocar ciertos valores que se vayan ajustando. Pero muy buena pregunta, ¿no? Entonces ahí es un reto. Debo yo buscar un punto de equilibrio. Una velocidad de corte que permita que la herramienta no sufra durante el proceso y que me dé también la rapidez que yo necesito para el desbaste, ¿no? Y ahí ustedes van probando. Y eso es lo que genera la experiencia dentro del mecanizado. Ustedes van a ver que cuando vayan a talleres tienen los operadores más viejos que directamente le dicen, no utilices los valores que están en la tabla, utiliza este valor, utiliza este otro valor para este material. Ellos ya han hecho esa experimentación y ya saben qué valores se ajustan y van a hacer más óptimo el trabajo para ciertos tipos de material o con ciertos tipos de herramientas. Pero eso les da solo la experiencia. ¿Okay? Entonces, estábamos en esta parte de avance. Yo también, para el avance, nosotros vamos a encontrar tablas con valores recomendados. Tabla de avance, aquí tenemos. Hay alguna, déjenme buscar una que tenga los materiales. Aquí está. Aquí tenemos una tabla con avances recomendados. O sea, ustedes van a encontrar algunas configuraciones también dentro de las tablas. Tienen las tablas de avance de acuerdo al diámetro de la broca. Hay unas tablas de avance que están un poco más clasificadas. Por ejemplo, esta de aquí. Tenemos aquí lo que sería el material que nosotros vamos a mecanizar, el material de la herramienta, porque recordemos que la herramienta también tiene un material característico, los ángulos, y tenemos velocidad de corte y avance recomendados para desbaste y acabado. Si se dan cuenta, esta de aquí nos da más clasificado aún el proceso. ¿Okay? Entonces, ustedes siempre trabajan con estos valores, pero ya les digo, tómenlos como base, como referencia. Si les funciona a la primera, continúan trabajando con esos valores. Si no les funciona, ajustense de acuerdo a los criterios que nosotros estamos estableciendo con la bibliografía. En el caso de avance, este siempre va a ser proporcional al diámetro de la broca. Si yo tengo un avance, ¿no?, en brocas de gran diámetro, serán con valores altos. ¿Okay? Luego de eso, también tenemos nosotros las fórmulas para poder calcular el tiempo de mecanizado. ¿Okay? Esto es un parámetro importante, ya que gracias al tiempo que nosotros determinemos, vamos a estimar el costo de fabricación, ¿no? Generalmente se calcula cuánto tiempo me voy a tardar en fabricar una pieza y eso lo multiplico a la hora, precio máquina, precio operario, ¿no?, dependiendo de cómo se realice el cobro de ese trabajo.
Podemos clasificar inicialmente los agujeros como completos o ciegos. Los agujeros completos son aquellos en donde la broca sale por el lado opuesto al que entró en la pieza. ¿Okay? Y los agujeros ciegos serán los que simplemente ingresan una cierta distancia, pero no salen, no sobrepasan el otro lado de la pieza mecánica. ¿Okay? Como no tienen una salida, le dicen que es un agujero ciego. Nosotros vamos a tener entonces una fórmula específica para agujeros completos y una fórmula específica para agujeros ciegos. Tiempo requerido para realizar un agujero completo. Nos dice, el tiempo de mecanizado de taladrado va a ser igual a T más A sobre FR. Aquí ya reconozco una variable, FR. ¿Qué es FR? Es el avance lineal, ¿okay? Que ya vimos cómo calcularlo. T va a ser el espesor de la pieza y nos falta definir el valor de A. A es la distancia desde el punto que toca la pieza de trabajo hasta que todo el diámetro de la broca entra en la pieza. ¿Okay? Eso tenemos que observarlo aquí en la figura. Va a ser el punto o la distancia entre el diámetro, ¿no?, de la broca hasta la punta que toca la superficie de la pieza. ¿Qué es, en otras palabras? Es la altura de la punta de la broca, ¿no? En pocas palabras, este valor A. Entonces nosotros tenemos que sumar para calcular el tiempo el espesor de la pieza, porque sabemos que la broca en agujeros completos pasa todo el espesor, y sumarle esa distancia A de la punta. ¿Por qué hay que sumarle esa distancia A? Porque para decir que la broca pasó todo el diámetro o espesor de la pieza, esta punta debe quedar por fuera. Entonces también entra dentro del tiempo que nosotros debemos calcular. ¿Cómo nosotros obtenemos ese valor de A? Lo podemos medir. Yo puedo coger un calibrador de Vernier y medir esta altura de la punta de la herramienta. Es complicado, pero se puede hacer. Generalmente viene tabulado. ¿En dónde viene tabulado? En la cajita de la herramienta de corte. Cuando ustedes compran la herramienta, le va a venir en una cajita y en la cajita vienen especificadas las características técnicas. Pueden también estar tabulados en el manual de la marca que les vende la herramienta. También, y puede ser también que no les venga en ningún lado, ¿no? Muchas veces se compran herramientas que no vienen con ninguna caja, a veces de marca desconocida, y nosotros no sabemos y no queremos medir. Se nos vuelve complicado medir esta altura. La bibliografía nos da una fórmula para poder estimar ese valor A de la altura del filo de la herramienta de corte, que es igual a 0.5 veces el diámetro de la herramienta tangente de 90 menos el ángulo de la punta dividido para 2. ¿Okay? Es bastante sencilla. Yo sé que para la fórmula parece complicada, pero realmente ustedes reemplazan los valores y con eso estiman el valor de A. O sea, realmente no es tan complicado aplicar esta fórmula. Entonces, obtengo mi valor de A, lo sumo al espesor de la pieza, lo divido para el avance, que ya vimos cómo calcularlo, y con eso obtengo mi tiempo de mecanizado para agujeros completos. ¿Qué ocurre en el caso de agujeros ciegos? En el agujero ciego es más sencillo. La fórmula que vamos a utilizar va a ser igual al diámetro, perdón, al diámetro, a la distancia que estamos nosotros profundizando dividido para FE. Aquí no tenemos que sumarle ningún valor. ¿Por qué? Si observamos la gráfica donde nosotros desarrollamos el proceso de taladrado de un agujero ciego, vemos que como no sale del otro lado, la punta de la herramienta queda dentro de la distancia que está recorriendo, y esa es la distancia D. Entonces, si decimos que la broca profundizó 5 milímetros, la distancia que debemos colocar es 5. Dentro de esos 5 milímetros quedará también ese valor A que nosotros calculábamos acá, en el agujero completo de la punta. Por eso la fórmula se vuelve más sencilla. La distancia que recorrió la broca más dividido para FR. Si queremos verlo de otra manera, esta distancia D ya incluye la distancia que recorrió la broca más el valor de A. Ya está incluido dentro de esa distancia. Entonces, así calculamos nosotros el tiempo de mecanizado de un agujero ciego. Miren que son dos casos diferentes. Cuando yo les tomo un problema de mecanización en el que les pida que me calculen el tiempo de mecanizado en taladrado, ustedes deben diferenciar si estamos primero en un agujero completo o estamos en un agujero ciego. Y dependiendo de eso, aplican cada una de las fórmulas. No es complicado, es simplemente de identificar en qué caso nos encontramos.
¿Okay? Y en los problemas que generalmente les tomo, no pido que se aprendan de memoria las fórmulas, ustedes siempre van a tener en las diapositivas, entonces pueden consultar la fórmula. Lo que sí quiero es que razonen y que observen en qué casos se encuentran y dependiendo de eso, apliquen la fórmula que sea correspondiente. Tenemos también una fórmula que me permite calcular la tasa de remoción de material en taladrado. Esta fórmula es específica de taladrado. Nosotros en el capítulo de teoría del mecanizado aprendimos a calcular la tasa de remoción de material en una fórmula genérica que se aplica a todos los procesos. ¿Cuál era esa fórmula? BFD, velocidad de corte por velocidad de avance por profundidad de corte. Eso está en el capítulo de teoría del mecanizado. Esta fórmula que nos da aquí la bibliografía es específicamente para procesos de taladrado. Podemos calcularla como pi por el diámetro de la broca al cuadrado por la velocidad de avance lineal dividido por 4. Entonces, si se encuentran en un problema de taladrado, donde por ejemplo no les dan la velocidad de corte, ustedes dicen, ¿cómo calculo yo la tasa de remoción de material? Aplican aquí directamente la fórmula, solamente con el diámetro y el avance, y ya ustedes pueden calcular esa tasa de remoción de material que se está produciendo. ¿Okay? Tenemos otras fórmulas. Tenemos la fórmula para calcular la fuerza de corte, también específica para taladrado, ¿no? Esta de aquí van a intervenir ciertos valores, el avance, el diámetro de la broca y ciertas características del material. Aquí lo importante es la potencia o la eficiencia, mejor dicho, que nosotros vamos a encontrar dentro de la máquina. Recuerdan que ya habíamos estudiado cómo calcular potencia. Potencia es igual a fuerza de corte por velocidad de corte. ¿Okay? También se lo puede estimar en el caso de taladrado con un medio de la fuerza aplicando la fórmula de taladrado por lo que sería la fuerza de corte y la velocidad. Este de aquí nosotros lo podemos utilizar para determinar la eficiencia de la máquina. Habíamos establecido que eficiencia era igual, a potencia real era igual a potencia de corte sobre eficiencia. Entonces eficiencia será potencia de corte sobre potencia real de la máquina. Esas fórmulas son las de teoría del mecanizado. Aquí tenemos el rango de eficiencia que vamos a encontrar en el taladrado, de 0.7 a 0.8. O sea, el taladrado, la eficiencia va entre el 70 y el 80%. Cuando nos toque calcular la eficiencia mecánica, debe estar dentro de este rango. Si se encuentra por debajo del rango, significa que algo en el proceso, algún parámetro en el proceso está errado. ¿Okay? De ahí vamos a encontrar también otras fórmulas, ¿no? Muchos fabricantes de máquinas y herramientas han proyectado sus propias fórmulas para poder calcular fuerzas de corte. No, en la mayoría vamos a obtener valores similares, algunos van a ser más precisos con respecto a la realidad, otros van a tener un porcentaje de error mayor, ya depende, ¿no?, de la fórmula que apliquemos. Pasamos ahora a las operaciones relacionadas al taladrado. ¿Okay? ¿Qué operaciones nosotros podemos realizar en el taladrado? Antes de esto, yo les había mencionado sobre el tiempo de mecanizado, ¿no? ¿Para qué me servía? Para calcular costos de fabricación. No sé si en otra materia ustedes ya han hablado de qué porcentaje deberían estimar de ganancia frente a un trabajo, un proyecto que ustedes realicen. ¿Qué porcentaje? Yo estimo el tiempo de mecanizado. Me toma 3 horas realizar el proceso de corte. El taller donde voy a realizar el proceso de corte me cobra $30 la hora. Significa que a mí me cuesta fabricar la pieza por las 3 horas $90. ¿Cuánto yo debo cobrarle a mi cliente? ¿Cuánto debo aumentar respecto a ese precio que yo he proyectado? ¿Cuánto creen ustedes? Depende. 33%. ¿Cuánto? ¿Alguien me deja un porcentaje? 33%, exactamente. 33, digamos que, bueno, va entre el 30 y el 40%. ¿Okay? De manera ética, ¿no? Lo que nos dice la ética en ingeniería es que debemos cobrar como mínimo el 30% del valor total que nos está costando a nosotros. A partir de ahí, ustedes pueden aumentar ese valor. Algunos de ustedes pueden considerar que el 30% es poco, cobren el 40, el 50, el 100%, ya depende de cada uno. ¿Okay? Pero mínimo deberían cobrar el 30% para cualquier tipo de trabajo que realicen. Si van a realizar un proceso de fabricación, si la pieza mecánica, por ejemplo, les cuesta a ustedes $100,
ustedes deberían cobrar mínimo 130. Ahora ustedes pueden cobrar el 50% más, el 100% más, ya depende, ¿no?, de la complejidad de que ustedes consideren que se ha realizado. Pero lo mínimo siempre el 30. Nunca cobren menos. ¿Ok? ¿Por qué? Ustedes malacostumbran a industria. Malacostumbran a industria a cobrar precios bajos, y ahí es cuando nosotros observamos que después nos quejamos de que los sueldos están bajos. Es porque nosotros mismos los malacostumbramos. ¿No? Siempre cobrar lo que es adecuado, ¿no?, dependiendo de la ética, obviamente, ¿no?, que nos dice que va del 30 al 40%. Por ahí algunos les van a decir 33, otros les van a decir 35, pero entre 30 y 40, mínimo 30%, ¿ok? Es algo que muchas veces no se habla dentro de las materias, ¿okay? Porque a ustedes se les enseña cómo realizar un trabajo, en dibujo se les enseña cómo hacer un plano, cómo hacer un modelo 3D, aquí les estoy enseñando yo cómo deben proyectar un proceso de fabricación, y obviamente cuando ustedes lo apliquen en industria tendrán que cobrar por ese trabajo, entonces tener en cuenta siempre esos porcentajes. Ahora sí, pasamos a la parte de operaciones relacionadas con el taladrado. Nosotros vamos a encontrar de manera general 6 operaciones de taladrado. Tal vez algunos se sorprendan, ¿no? Del taladrado yo pensaba solo que se hacían perforaciones. No, nosotros podemos realizar otros tipos de operaciones en la máquina taladradora. Aquí la bibliografía nos muestra 6 procesos. El primer proceso es el rimado o escariado. Es usado para agrandar ligeramente un agujero y mejorar la tolerancia de su diámetro y el acabado superficial del mismo. La herramienta usada es la rima y tiene espiras rectas. Recuerden ustedes que estábamos mencionando en diapositivas anteriores que la broca se la considera como una sección recta débil, una herramienta poco rígida y flexible, y que a mayores longitudes va a provocar poca precisión. Entonces, ¿qué proceso me ayuda a mí a mejorar la precisión cuando me encuentro en estos casos? Sí. Por decir, si voy a hacer un agujero con un taladro, no sé si sea mejor hacerlo primero con una broca más pequeña y luego usar una broca más grande, o da igual, o sea, es lo mismo. Ok, eso es técnicas de taladrado, ¿okay? Ya podemos hablar de eso. De manera general, ¿okay?, lo que ustedes van a encontrar en la mayoría de libros técnicos es que al momento de realizar un agujero de gran diámetro, no utilicen directamente la broca de gran diámetro, sino que proyecten 3 brocas mínimo. ¿Qué me refiero a esto? Si yo tengo que hacer un agujero de 20 milímetros, no voy a utilizar directamente la broca con un diámetro de 20 milímetros. 20 milímetros de diámetro es grande, son 2 centímetros de diámetro. Una broca con una gran área de contacto. ¿Okay? Entonces, lo que hago yo como referencia, tomen 2 brocas anteriores. No, siempre separen el proceso al menos en 3 pasadas, ¿no? Hay algunos podrán proyectarlo en 4, en 5, dependiendo también del diámetro de broca que utilicen. Pero tomen como referencia 3. Entonces, si yo tengo que hacer un agujero de un diámetro de 20, 2 anteriores, voy a hacer una de 10 y voy a hacer una de 5. Entonces, yo empiezo a hacer el agujero con una broca de 5 milímetros, luego hago una pasada con una broca de 10 milímetros y luego ya voy a la broca de 20 milímetros. No siempre traten de hacer 3 pasadas, sobre todo cuando hablamos de diámetros grandes. Ahora, si estoy en un diámetro pequeño, por ejemplo 5 milímetros, puedo pasarla directamente. ¿Okay? ¿Para qué se hace esto? Para evitar que exista un contacto excesivo del área de la broca con la superficie de la pieza. No es lo mismo que la broca de 20 milímetros tenga un contacto de área con la superficie total de la pieza a que solo la porción luego de haber pasado las 2 brocas anteriores. Las fuerzas disminuyen y eso también evita ¿qué cosa? El desgaste de la herramienta. Eso se utiliza sobre todo para aumentar el tiempo de vida de la herramienta de corte. ¿Okay? Entonces siempre tomen ese consejo más que todo técnico. Cuando ustedes vayan a pasar diámetros grandes, sobre todo traten de proyectar 2 o 3 brocas anteriores. ¿Okay? Para que de esa manera disminuyan lo que sería el desgaste que se produce en esa herramienta. Listo, regresamos entonces. Tenemos nosotros que la broca era considerada como una herramienta poco rígida, ¿no? Flexible, por esa característica de que sujetamos de un extremo y mecanizamos con el otro. Por lo que
a mayores longitudes se genera un brazo más largo y el torque que podría generarse sería mayor, lo que hace que la broca vibre, o sea, flexione. Entonces nos va a dejar un agujero con poca precisión. ¿Cómo nosotros corregimos eso? Ahí tenemos este proceso de corte, el rimado, que se lo realiza en la taladradora. Este de aquí lo que va a hacer es mejorar la calidad superficial, ¿no? Y las dimensiones que nosotros hayamos proyectado con la primera pasada de la broca en el proceso de perforación. Como esta herramienta está proyectada simplemente para mejorar la tolerancia, el valor que va a comer aquí de profundidad va a ser pequeño. Por ese motivo se lo ha proyectado con estas espiras en sentido recto. ¿Para qué se las proyectaron en sentido recto? Para que puedan tener un contacto total con la superficie del interior del agujero. Recordemos que nosotros lo que buscamos es mejorar la tolerancia y el acabado superficial. De esa manera se proyecta el diseño de esta herramienta para que mejore ese acabado. Si se dan cuenta, la punta de la herramienta no termina en triángulo. ¿Por qué? En este caso ya no buscamos abrir un agujero, sino mejorar simplemente las tolerancias y el acabado superficial interno del agujero. Por eso se lo proyecta de esa manera. Luego tenemos otra operación que es el machueleado. Esta operación se realiza con un machuelo y sirve para roscar un agujero ya existente, ¿no? Nosotros necesitamos generar o fabricar una rosca en un agujero, entonces debemos realizar este proceso de machueleado. Se suele utilizar la misma máquina o también se utiliza la máquina, pero el proceso se lo realiza de manera manual. Aquí vamos a utilizar una herramienta conocida con el nombre de macho o machuelo, que va a tener unas espiras. Estas espiras van a tener proyectada la geometría y las dimensiones de la rosca que nosotros queremos dejar en el agujero. Entonces simplemente la colocamos en el inicio del agujero, hacemos que dé vueltas y este va a ir ingresando y cortando, dejando el perfil de la rosca que nosotros queremos generar, ¿no? Existen consideraciones adicionales en cuanto a la realización del machuelo. Por ejemplo, en este caso del machuelado también se realizan 3 pasadas. Hay 3 tipos de machuelos, uno que genera una guía, otro que es la que genera el desbaste y un machuelo final que genera el acabado. ¿Okay? Eso se lo ve sobre todo en materias como taller mecánico. Creo que ustedes no tienen esa materia, ¿no? Este proceso genera bastante fricción, ¿okay? Y es uno de los procesos en donde se utiliza grasa. ¿Para qué? Para buscar principalmente disminuir la fricción que se está generando durante el proceso de corte. ¿Okay? Este es el machueleado. Luego tenemos el counterboring. Sirve para producir un agujero escalonado, en donde un diámetro grande es seguido por uno más pequeño. Se usa para esconder las cabezas de los pernos en alguna pieza en donde éstas sean indeseadas. Okay. Cuando nosotros realizamos un agujero para realizar la unión de 2 piezas mecánicas, generalmente lo que se utiliza es un perno. Sabemos, el perno tiene una cabeza que siempre queda expuesto en la parte exterior. Ahora hay veces en el que se necesita esconder la cabeza del perno. Entonces, para generar ese tipo de agujero escalonado, nosotros utilizamos esta operación o el counterboring. Aquí utilizamos una herramienta de fresado. Esta es una herramienta de fresado. Entonces nosotros lo único que hacemos es colocarnos en el centro del agujero e ingresamos una cierta distancia. ¿Qué distancia será? La altura de la cabeza del perno. De esa manera el perno podrá ingresar y su cabeza quedará escondida, ¿okay? Para que no pueda interferir en algún otro proceso o pieza que se pueda montar aquí encima, ¿no? Tenemos también el avellanado, similar al counterboring, pero con una perforación cónica, para pernos de cabeza avellanada, ¿okay? Van a haber pernos que tienen una cabeza cónica. Entonces, para buscar esconderlos, nosotros utilizamos esta herramienta de avellanado. Va a ser lo mismo que el counterboring. Va a ingresar una cierta distancia hasta dejar la geometría para que la cabeza ingrese. Este tipo de proceso también se utiliza para poder generar chaflanes, en donde en el diámetro o la superficie exterior del agujero. Cuando ustedes digan, yo necesito hacer un achaflanado en el agujero, ok, cojan una herramienta de avellanado, que puede ser incluso una misma broca, más grande, eso sí, con un diámetro más grande que el agujero, e ingresen una cierta distancia. Ustedes van a observar cómo el filo del agujero queda achaflanado. La broca de centro
Esta operación realiza un primer agujero para establecer de manera efectiva la posición de un siguiente agujero de mayor diámetro. Aquí nosotros vamos a utilizar una broca muy característica denominada broca de centro, que tiene esta forma en su punta. Si se dan cuenta, termina en dos secciones de punta. ¿Para qué? Para poder generar una guía. Esto nos va a generar una guía para que cuando nosotros coloquemos luego la broca, esta no patine. Ustedes van a escuchar algunos casos de ingeniero, la broca está patinando en la superficie, sobre todo en las superficies que son de bastante lisas. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hace? Cogen un agujero, marcan el punto y con la broca de centro ingresan. Esta de aquí no perfora totalmente, de hecho, la longitud de corte, como observan aquí, es bastante pequeña. Simplemente deja una guía para luego colocar la broca y de esa manera la broca no patine encima de la superficie, sino que ingrese en la distancia correcta. Luego tenemos nosotros el planeado, similar a un fresado, sirve para obtener una superficie plana en la pieza de trabajo, ¿no? Este sí va a ser un proceso de fresado. Utilizamos de hecho una herramienta de fresado en la cual nosotros ingresamos, nos colocamos en la superficie y planeamos esa superficie, dejándola de manera plana. ¿Okay? Entonces, estas son 6 operaciones características que vamos a encontrar también en los procesos de taladrado. A pesar de que tenemos diferentes operaciones, todas van a conservar el movimiento de la máquina. El rimado, el macho eleado, el counterboring, el avellanado, la broca de centro y el planeado conservan los movimientos de la máquina. ¿Cuáles son los movimientos de la máquina? La herramienta es la que tiene el movimiento de rotación y para realizar el proceso de corte se desplaza paralela a dicho eje de rotación. Para hacer el counterboring me desplazo paralelo al eje de rotación. Para hacer el macho eleado me desplazo paralelo al eje de rotación. Para hacer el avellanado, el counterboring, la broca de centro y el planeado, lo mismo. Me desplazo paralelo al eje de rotación. Miren que dentro de las operaciones que puedo realizar en la taladradora, hay 2 en las que utilizo otras herramientas de fresado. Que estas herramientas podrían tener desplazamiento lateral para hacer procesos de fresado. Pero como estamos haciendo en la máquina taladradora, para estos procesos van a ingresar siempre en el sentido paralelo al eje de rotación. Conservamos los movimientos de la máquina. Defectos del taladrado. La bibliografía nos dice, las brocas son herramientas de corte y para realizar su trabajo tienen que estar en perfectas condiciones de afilado y de corte. Es decir, se deben adecuar las condiciones de corte a los distintos materiales a taladrar. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de realizar trabajos con brocas es conocer el material, obviamente. ¿No? Si se dan cuenta, a partir del material nosotros empezamos a estimar o seleccionar diferentes valores, el ángulo de la punta, las velocidades de corte recomendadas, las velocidades de avance recomendadas. En función de este dato podemos adecuar las RPM de la máquina, los ángulos de afilado de la broca y el avance de penetración, ¿no? Casi todo que está tabulado en base al material que se va a trabajar. Sin embargo, vamos a tener algunos problemas comunes. El esfuerzo de penetración es demasiado grande, hay que realizar mucha fuerza y la broca corta mal, ¿no? Puede darse uno de estos casos. El esfuerzo de penetración, nosotros nos estamos dando cuenta que es demasiado grande, la broca no está penetrando muy bien, hay que realizar demasiada fuerza para generar la penetración y la broca corta mal. Esto generalmente se debe a ¿qué? A que la broca está mal afilada y el ángulo de corte es muy grande, entonces debemos afilar adecuadamente la broca, siempre proyectando dependiendo del material. Otro problema que se puede dar, el agujero sale más grande que el diámetro de la broca, ¿no? Muchos se preguntan, ¿cómo puede ser esto posible? Si la broca está proyectada con un diámetro de 10 milímetros, no tengo una broca, aquí está. La broca tiene aquí un diámetro de 10 milímetros. Al momento de penetrar, va a dejar aquí un agujero con el mismo diámetro. ¿Cómo puede ser posible que el agujero quede más grande que el diámetro de la broca? Aquí nos dice la bibliografía, esto se produce por un mal afilamiento de la broca y especialmente por labios desiguales. ¿A qué se refiere con labios desiguales? Recordemos que nosotros en nuestra herramienta de taladrado tenemos 2 filos o 2 labios de corte. Estos van a generar un ángulo. ¿Okay? Ese ángulo va a generarse también de acuerdo a una distancia que le demos a cada labio. Esa distancia debe ser la misma para los dos, tienen que ser simétricos. ¿Qué ocurre
cuando al momento del afilado yo dejo un labio más grande, imagínense que este queda de este largo de aquí y el otro lo proyecto por acá, quedó con un largo más grande. ¿Qué creen ustedes que ocurre? Las áreas de contacto son diferentes, por lo que las reacciones que se van a generar también van a ser diferentes. Obviamente, el labio que quedó más grande va a generar una reacción mucho más grande, lo que va a hacer que la broca tenga una componente en este sentido radial más grande. Al momento de realizar el proceso, ¿qué creen que va a pasar con esta broca? Se va a ir hacia un lado, va a empezar a flexionarse. ¿Y eso qué va a generar? Que empiece a vibrar durante el proceso de corte y haga el agujero mucho más grande que el diámetro que tiene proyectada la broca. ¿Okay? Entonces miren la importancia de también tener un buen afilado de esta herramienta. Cuando ustedes observen que el diámetro del agujero sale más grande que el diámetro de la broca, lo más probable es que al momento del afilado dejaron los labios o los filos de corte desiguales. Una viruta sale más larga que la otra, lo mismo es debido a labios desiguales. Si tenemos un área de contacto mayor, también la viruta que va a generar en esa cara va a ser mayor. La broca patina y no corta el material, se calienta y se quema el filo de corte. Generalmente se produce por algunos casos. Puede ser que la broca sea de un material blando, habrá que cambiar el material de la broca o bajamos las revoluciones o cambiamos el avance. ¿Okay? Cuando la broca patina o no corta el material, sobre todo se calienta y se quema el filo, recordemos que el calor, ¿por qué se produce? Se produce por la fricción que se está generando durante el proceso de corte y esa fricción se debe al área de contacto. ¿Okay? Entonces, esa área de contacto, ¿no?, va a generar mayor fricción si yo hago que pase o revolucione más veces durante el proceso de corte. Eso tiene que ver con las RPM que le coloquemos. Adicional a esto, si se quema, ya tiene que ver directamente con el material. El material que se ha proyectado para la broca no soporta las temperaturas que se están generando durante el proceso de corte. Entonces se quema el filo y literalmente se quema. Ustedes van a observar que la broca hace que la punta tenga un color negrizo, ¿ok? Porque se está quemando. Eso generalmente es debido al material. De ahí, si sobrecalienta o patina, ustedes lo que pueden hacer es bajar las RPM. Y si no quieren bajar las RPM porque no quieren aumentar el tiempo de corte que se puede generar al trabajar a bajas velocidades, pueden también cambiar el avance. Disminuyen el avance lineal con el cual están profundizando. Y de esa manera también alivian un poco el proceso de generación de temperaturas para evitar ese desgaste o quema del filo de corte, ¿no? De ahí ustedes van a observar también muchos otros problemas que pueden ocurrir durante el proceso de taladrado. Estos 3 de aquí, o estos 4 de aquí, son los más comunes, los más típicos que se pueden observar, ¿no? Y aquí nos están dando algunas recomendaciones con respecto a qué hacer cuando se produzcan. Sin embargo, puede producirse también otros tipos de errores o problemas comunes. Ya va a depender de las condiciones de trabajo que ustedes están realizando. Preguntas, hasta aquí. ¿Dudas? Ninguna. Ok. Entonces, esto tiene que ver con las diapositivas de taladrar. Ok. Todavía me queda un poquito más de tiempo. Vamos a avanzar con el siguiente proceso. Vamos a ver ahora el torneado. Ok. Unos 15 minutos más. Y ahí nos quedamos, ¿ok? Entonces, luego de ver lo que nos faltaba como características del taladrado, pasamos al torneado. ¿Okay? En este caso, la bibliografía nos dice, es un proceso de mecanización en el cual una herramienta de filo único remueve material de la superficie de una pieza de trabajo que se encuentra rotando, ¿no? Eso es una definición básica del proceso de torneado. La herramienta tiene un movimiento lineal y paralela al eje de rotación de la pieza. Se realiza en la máquina herramienta llamada torno, la cual provee la potencia para hacer girar la pieza a una velocidad determinada y para alimentar la herramienta a unos avances y profundidad definidos. ¿No? Esto ya repaso, ya lo habíamos visto. En los procesos de torneado nosotros vamos a generar geometrías en revolución. Para poder generar este tipo de geometría tenemos que la pieza de trabajo es la que tiene ese movimiento de rotación mientras la herramienta
profundiza y se desplaza linealmente. ¿Okay? Esos son los movimientos característicos. ¿Qué otras operaciones nosotros podemos realizar también en el torneado? Aquí la bibliografía nos ofrece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operaciones que nosotros podemos observar dentro del torneado. La primera operación, el refrentado. La herramienta es alimentada en dirección radial a la pieza para crear una superficie plana en uno de sus extremos. Es el extremo libre. Recordemos que en el proceso de torneado, la pieza mecánica tiene uno de sus extremos sujetada en el choque o mandril de la máquina. Este proceso ya lo observaron los chicos que fueron a la práctica presencial, ¿no? Ese día Fernando Muñoz hizo un proceso de refrentado. Se comió una porción del extremo que estaba libre de la pieza mecánica. ¿Qué busca este proceso? Básicamente rectificar ese extremo libre. ¿Y por qué necesito rectificar? Ustedes cuando van a realizar un proceso de corte necesitan una materia prima y esa materia prima es cortada por otros procesos, generalmente un aserrado manual o un aserrado por medio de máquina, y eso no deja un buen acabado o una buena calidad superficial. Entonces nosotros debemos rectificar esas superficies y ahí utilizamos este proceso denominado refrentado. Luego tenemos el proceso de cono. En lugar de alimentar la herramienta de manera paralela al eje de rotación, se lo hace con un ángulo de inclinación para crear un cono truncado, ¿no? En la máquina nosotros vamos a encontrar que podemos girar la herramienta a unos ciertos ángulos. Entonces, yo puedo fijar la herramienta a un ángulo y hacer que se desplace. Y lo que va a hacer, transportar el ángulo que nosotros hemos hecho girar la herramienta a la superficie de la pieza de trabajo. De esa manera se generan los conos. De hecho, encima del portaherramientas, o en el portaherramientas, mejor dicho, tenemos nosotros un elemento conocido como charriot. Ese charriot lo que va a hacer es permitir girar lo que es la herramienta a diferentes ángulos, ¿no? Ese también lo puedo buscar aquí rápidamente para que ustedes lo observen. Los chicos que fueron a la práctica presencial ya lo vieron. Okay. Profe, Sí. para todo mecanizado, ahorita en el taladrador, fresado, hay que hacer un refrentado. Sí, se podría decir que todos los procesos tienen un tipo de refrentado. Ahora, no en todos se llama así. En el caso de fresado le dicen planeado. Ya, en el caso de lo que es el taladrado, que era lo que me permitía a mí rectificar el agujero, el escariado, ¿no? En todos va a haber siempre algún proceso que me permita mejorar la calidad superficial de mi pieza mecánica, pero va a recibir un nombre diferente, ¿no? Pero todos les permite. Aquí justamente estaba viendo las partes del torno. Tenemos aquí encima del portaherramientas lo que es el charriot. El charriot es este elemento de aquí. Aquí va acoplada la herramienta de corte. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior tenemos una escala graduada. Este es el que yo les digo que ustedes pueden girar encima de la máquina. Este de aquí se acopla aquí, encima de lo que es los carros que se desplazan linealmente. Entonces yo puedo girar la herramienta de corte y darle un cierto ángulo. El ángulo que yo le dé, de acuerdo al charriot de la máquina, es el que se va a transmitir a la superficie de la pieza mecánica y generarme el cono. De esto tenemos también el contorneado. En lugar de mover la herramienta a lo largo de una línea recta, esta sigue un contorno no recto formando un patrón en la pieza. Y tenemos a su vez el formado. En esta operación la herramienta tiene una forma específica que se traduce en la pieza cuando la misma herramienta es alimentada en dirección radial. ¿Por qué leí los dos al mismo tiempo? Si se dieron cuenta, los dos me van a formar una geometría similar. ¿Okay? En el primer caso del contorneado, la geometría va a ser generada por la trayectoria que realiza la herramienta de corte. La herramienta tiene una forma geométrica convencional, con un filo de corte, y la trayectoria que yo le dé a la herramienta es la que me va a generar la geometría en la pieza mecánica. En el formado, yo también puedo generar la misma forma geométrica, pero aquí ya no depende de la trayectoria, sino de la forma del filo de la herramienta de corte o de la cuchilla. Entonces, en este caso, yo simplemente ingreso de manera radial, dejo la geometría en mi pieza mecánica y luego salgo.
Los dos me pueden dejar el mismo tipo de geometría. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos entonces yo debería utilizar? Depende. Depende. Ya ustedes aprendieron, chicos, ¿no? Todo depende. Depende esto de aquí. ¿De qué depende? De la cantidad de piezas que se han proyectado a fabricar en el taller. Generalmente, los procesos de formado se utilizan para producción en serie. Cuando yo tengo producción en serie, en donde debo fabricar 15.000, 20.000, 100.000 veces el mismo tipo de geometría, me conviene mucho más utilizar una herramienta que tenga proyectado en su filo de corte la forma que quiero dejar. Entonces yo simplemente ingreso con la herramienta, dejo la forma geométrica en la pieza y salgo. Así cuantas veces sean necesarias. ¿Qué ocurre en el proceso de contorneado? También podría yo producir 10.000, 15.000, 20.000 piezas generando la forma geométrica con la trayectoria de la herramienta, pero este de aquí va a tardar más tiempo y va a depender bastante de ¿qué? De la habilidad que tenga el operador de maniobrar ese desplazamiento de la herramienta de corte. Entonces, este de contorneado se utiliza cuando yo voy a realizar pequeños lotes de piezas mecánicas, 1, 2 piezas, en las que no se justifica comprar una herramienta específica con un tipo de geometría, ya que esta herramienta que genera un tipo de geometría es cara, ya que deben proyectarla o deben fabricarla con la forma geométrica que quieren dejar. ¿Dónde se justifica este tipo de herramientas? En producción en masa. Aquí en nuestro país, bueno, aquí nosotros no hacemos producción en masa, pero sobre todo a la fabricación de moldes, ¿okay? Ellos utilizan herramientas de formado y pagan los precios o valores altos de este tipo de herramientas, ya con la forma geométrica. ¿Pero por qué? Porque siempre y cuando van a tener que realizar moldes de un tipo, porque utilizan el molde y el molde se daña. Entonces tienen que volver a fabricar el mismo molde con la forma geométrica. Una empresa grande, conocida, que utiliza este tipo de herramientas para fabricación de moldes es Pica. ¿Cómo creen ustedes que Pica fabrica los moldes para sus productos plásticos? ¿No? En algunos casos utilizan múltiples herramientas con filos proyectados ya con las formas que deben dejar. Como el molde, después de producir una cierta cantidad de productos, se les daña, ¿okay? Rápidamente producen otro molde debido a que ya tienen las herramientas adecuadas para ello, ¿no? Pero obviamente, en la cantidad que ellos producen se justifica el valor de compra de este tipo de herramientas. De ahí lo más común es siempre en menores lotes de producción utilizar herramientas convencionales. Nosotros dejamos simplemente la geometría con la trayectoria que sigue la herramienta de corte. Luego de esto tenemos el chaflán. El filo de la herramienta es usado para cortar un ángulo en la esquina de la pieza cilíndrica. Esta es una forma que se llama usualmente chaflán. ¿Okay? Muy probablemente ustedes ya escucharon este nombre antes. Es comer los filos vivos que pueden quedar en lo que sería las esquinas de una pieza mecánica. En este caso estamos hablando de los ejes. Entonces vamos a comernos los filos vivos de las esquinas de los extremos del eje. Aquí nosotros lo que vamos a utilizar es una herramienta con punta triangular que va a ingresar de manera radial y luego se desplaza una cierta porción longitudinal. Y eso va a generar en el extremo el denominado chaflán. Aquí la pregunta importante es, ¿cuál es el ángulo que siempre se deja en un chaflán? A ver, alguno de ustedes que me digan. ¿Qué ángulo siempre se deja en un chaflán? Eso debieron haberse... ¿Sí? 60 o 70. No. El ángulo 45 grados. ¿Okay? Y esto debieron habérselos indicado en dibujo para ingeniería. Cuando ustedes proyectan o generan un modelo, sea de una pieza mecánica o sea de un eje, no, de una pieza con una geometría en revolución, los chaflanes que se proyectan van a ser a 45 grados.
Es muy común que cuando ustedes vean un plano de una pieza mecánica y observen en el plano la forma del chaflán, no les diga nada, no les dé ninguna información de qué ángulo tiene el chaflán. ¿Por qué? Porque por convención siempre se lo deja a 45 grados. ¿Por qué creen ustedes que se proyecta la herramienta en forma de un triángulo? Para que aquí genere esos 45 grados que nosotros debemos tener al ingresar. A menos que la pieza mecánica necesite un ángulo especial del chaflán, ahí va a ir especificado en el plano. Pero si ustedes no observan en el plano ningún valor que les indique el ángulo que debe tener, directamente lo asumen 45 grados. ¿Ok? Eso deben ustedes tenerlo siempre claro. Cuando realicen un plano de un modelo 3D o cuando vayan a realizar un proceso de fabricación. Y no necesitamos realizar un chaflán, ok, a 45 grados. Esto lo podemos realizar con este tipo de herramienta. A veces en los talleres no compran la herramienta. Entonces, ¿qué se hace si no compran la herramienta? Ok, voy a utilizar el proceso de cono. Coloco la herramienta, la hago inclinar a 45 grados y lo que hago simplemente es comerme la esquina. Es como que hiciera un pequeño cono aquí, en el extremo libre de la pieza que se encuentra girando. ¿Okay? Ustedes van a ver esos casos. A veces no compran todas las herramientas de corte. Entonces, ¿cómo hago los chaflanes? Giren el charriot 45 grados con la herramienta de punta convencional y generan un pequeño cono en un extremo. De esa manera ya dejan el chaflán en su pieza mecánica. Tenemos luego el proceso de corte. La herramienta se mueve radialmente dentro de la pieza de trabajo para cortar totalmente una parte de la misma, ¿no? Básicamente un proceso de tronzado también se lo llama, ¿no? Ustedes lo pueden escuchar como proceso de corte o proceso de tronzado. Aquí vamos a utilizar una herramienta bastante característica, ¿no? Con una geometría rectangular. Aquí vamos a encontrar una punta recta, como observan aquí, y una geometría rectangular, muy parecido a una lámina. De hecho, ustedes van a escuchar que la herramienta le dicen lama de tronzar, por el hecho de que se asemeja a una lámina. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a desplazar una cierta distancia y luego ingresar radialmente. ¿Hasta qué diámetro? Hasta diámetro 0, o sea, hasta el centro de la pieza mecánica. De esa manera vamos a cortar, ¿no?, el extremo que se encuentra libre y dejamos caer esa pieza que ya se ha fabricado. Consideraciones que se deben tomar en cuenta al realizar este proceso. Esta lama de tronzar tiene un cierto espesor y cuando nosotros nos ubiquemos a desplazar la longitud que queramos cortar debemos sumarle el espesor de la lama de tronzar. ¿Para qué? Para evitar que dentro del área de corte se encuentre también la longitud de la pieza mecánica. No, les puedo poner un ejemplo. Yo necesito cortar un eje de una longitud de 70 milímetros, pero la materia prima tiene 100 milímetros. ¿Okay? Entonces yo pongo la lama de tronzar, topo aquí la superficie, ¿okay? Ese va a ser mi cero, salgo hacia afuera y me desplazo. ¿Okay? ¿Cuánto dije? 70. Lo coloco exactamente en 70, digamos que queda aquí. Al momento que ingreso, ¿no?, como yo lo he topado con esta superficie del cero, voy a cortar el material y cuando cae el eje o la barra, tiene menos de 70. ¿Por qué? Porque yo ya me comí una cierta porción del espesor de la lama de tronzar. Por eso siempre nosotros debemos, si tengo que cortar 70, ¿cuánto es el espesor de la lama de tronzar? Generalmente vienen de 3 milímetros. 3 milímetros. Entonces a 70 tengo que agregarle los 3. Tengo que desplazarme a partir del 0, 73. ¿Para qué? Para que cuando corte esos 3 milímetros que hemos proyectado además son los que coma la herramienta de corte y me deje exactamente la longitud que necesito en mi pieza de trabajo. Esto es muy importante porque generalmente cuando nosotros vamos a programar estas máquinas, nosotros tenemos que indicarle en el programa cuánto se va a desplazar y a veces se olvidan. Les digo, vamos a cortar, la pieza mecánica se tiene que cortar a 80 milímetros, van y te desplazan exactamente los 80 milímetros. Cuando realizan el proceso, la barra tiene 77 milímetros. ¿Por qué? Porque se han comido dentro de la longitud de la pieza los 3 milímetros. No le sumaron, no pudieron sumar esos 3 milímetros del espesor. Ahora, nosotros vamos a encontrar generalmente, esta lama de tronzar viene de 2, 3, 4, 5, hasta 6 milímetros de espesor. Yo las he visto en el mercado. No puede ser que existan más, pero hasta 6 he visto yo que ustedes pueden encontrar. La más común de 3 milímetros. Pero siempre pregunten, van a hacer un proceso de corte, ¿cuál es el espesor? Y a la longitud que ustedes proyectan que se van a desplazar, agréguenle el espesor de la lama de tronzar. Luego tenemos el proceso de roscado,
una herramienta en forma de punta es alimentada linealmente en la superficie de la pieza en una dirección paralela al eje de rotación. Se usa un avance largo para crear rosca en el cilindro. ¿Okay? Este sería para poder fabricar roscas externas, ¿no? En lo que son los ejes de las piezas mecánicas. ¿Cómo se realiza este proceso? Primero, la herramienta de corte en su punta debe tener tanto las características geométricas como dimensionales de la rosca que yo debo fabricar. Eso significa, ingeniero, que tengo una herramienta para cada geometría y dimensión de rosca. Sí, existe una herramienta para cada geometría y dimensión de rosca. Si yo tengo que hacer una rosca inglesa o tengo que hacer una rosca métrica, ¿no? Con una cierta medida, debo adquirir esa herramienta específica para esas dimensiones y geometría. Okay. No sé si ustedes en la parte de diseño van a ver los tipos de rosca, ¿no? Algunos tienen unos ángulos, otros tienen otros ángulos, alguna cierta forma geométrica. Entonces, eso debe venir proyectada primero en la punta. Luego, nosotros vamos a utilizar, como dice aquí, un avance largo. ¿A qué se refiere con esto de un avance largo? La herramienta se va a desplazar de forma paralela, ¿okay? Al eje de rotación. Siempre va a empezar desde un mismo punto de referencia. Y el desplazamiento lo va a realizar con velocidad constante. Ahí es donde nosotros utilizamos el movimiento semiautomático que tenía el torno convencional, el torno manual. ¿Okay? Entonces, coloco en un punto, se desplaza a una velocidad constante, deja en primera profundidad los hilos de la rosca, sale, lo volvemos a posicionar en el mismo punto de referencia, profundizamos un poco más y vuelve a dar una pasada. ¿Cuántas pasadas se proyectan para llegar a la profundidad total de los dientes de la rosca? Mínimo hasta 3. Esto les va a tocar proyectar a ustedes. Si yo tengo aquí, por ejemplo, una profundidad o una altura de la rosca de 1 milímetro, no vamos a pasar en una sola pasada el milímetro. Tenemos que dividirlo en 3 partes. Probablemente sea 0.30, 0.30 y la última pasada 0.40. Y de esa manera completamos el milímetro. ¿Esto para qué? Para no elevar el área de contacto ni las fuerzas de corte en la punta de la herramienta. Así nosotros también proyectamos una mayor vida de trabajo de la herramienta de corte. Entonces, aquí siempre se acostumbra a proyectar 3 pasadas, ¿no? Este proceso de aquí es bastante utilizado. Lo puedo buscar rápidamente. Aquí tengo. Okay. Adelantemos un poquito. Aquí está cilindrando. Miren el charriot. Está generando aquí un ángulo del charriot. Okay. Va lo que sería activó la velocidad. Ahí está marcando la pieza mecánica. Está marcando el inicio y el final de la rosca. Si vieron el chaflán que generó aquí, ese va a ser para la entrada del diente. Ahí lo que está colocando es la profundidad de corte. Okay. Está encerando y activa el automático de la mesa lineal. Miren cómo avanza la punta de la herramienta. No ha llegado a la profundidad total todavía de lo que es los hilos de la rosca, sino que da una primera pasada. Luego retorna a lo que sería el punto inicial, profundiza un poco más en la máquina y vuelve a dar una segunda pasada. No le coloca un poquito de aceite para disminuir la fricción que está generando. Miren, entonces viene aquí y da una segunda pasada. Y pasada a pasada va a ir profundizando un poco más, siempre a una velocidad constante que va a depender del paso que nosotros tengamos proyectados para esa rosca, ¿no? Regresamos al punto de inicio, al punto de referencia y volvemos a dar una pasada. Mínimo 3 pasadas debe dar. Como máximo ya ustedes le pueden proyectar de acuerdo también a la profundidad que deban llegar para ese rosca. En este caso, ¿cuántas pasadas ya le va dando? Le va dando ya hasta la 4ª pasada, la 5ª pasada. Bueno, podemos observar que es una rosca con una altura de diente bastante grande, ¿no? Una 5ª pasada. Siempre retorna la herramienta al punto inicial y vuelve a hacer el proceso con una velocidad constante. Es importantísimo siempre regresar al punto de referencia. ¿Por qué? Porque es importante siempre regresar al mismo punto de referencia. Si yo pierdo esa distancia de referencia, de la primera pasada a la segunda, puedo sobremontarme encima de los hilos que estoy roscando, que ya he roscado en la pasada anterior. Por eso es importante utilizar ese avance largo que nos dice aquí la bibliografía, ¿no? Muchas veces no se lo puede observar simplemente leyendo, hay que ver un poquito el video, ¿no? Pero se trata de eso.
la herramienta siempre empieza desde un mismo punto, a una velocidad constante dependiendo del paso. Vamos a hacer que se desplace y de esa manera genera una primera pasada, retornamos al mismo punto para que al momento de que vuelva a pasar siempre caiga en los hilos que debe cortar de la rosca. ¿Okay? Esto en la parte de manejo manual es un poco complicado porque nosotros debemos proyectar las velocidades en la caja de engranajes que tenemos en el cabezal de la máquina. En las automatizadas ya se facilita, porque en las automatizadas nosotros simplemente colocamos el código, ¿no? Colocamos el código de roscado, colocamos el desplazamiento que va a hacer en este eje paralelo a la rotación y con un F colocamos el paso que necesitamos. Y la máquina automáticamente regula esa velocidad que yo les estoy diciendo que debe desplazarse. ¿Okay? Pero es importante tener conocimiento que se realiza de esta manera, ¿no? Y finalmente tenemos ya el eje roscado, ¿no? Observamos ahí. No sé si lo prueba con una tuerca, no. Bueno. Entonces, proceso de roscado. Luego tenemos el cilindrado interior. La herramienta se mueve linealmente paralela al eje de rotación sobre el diámetro interior de un agujero existente en la pieza. ¿Recuerdan esa definición que tenemos en taladrado? Que el taladrado se diferencia del cilindrado interior ¿en qué? En el que el taladrado sí abre el agujero de la pieza, desde cero. El cilindrado interior no. Este de aquí, ya en un agujero existente, lo que va a hacer es ingresar una cuchilla e ir abriendo ese diámetro. Consideraciones con respecto a este proceso, que siempre que vayamos a hacer un cilindrado interior debemos tener tanto la cuchilla que va a ingresar a abrir el diámetro como la broca con el diámetro necesario para generar un agujero en el que pueda ingresar la cuchilla. Muchas veces pasa que cuando vamos a proyectar este proceso, vamos a hacer un cilindrado interior, compran la cuchilla de cilindrado interior, pero no compran la broca. Entonces ahí están después con el problema de cómo abren el agujero para que la cuchilla ingrese a abrir más el diámetro. Entonces siempre proyectar, voy a hacer un cilindrado interior, cuál va a ser la cuchilla y cuál va a ser el diámetro de la broca que necesito para abrir primero el agujero y que por ahí pueda ingresar la cuchilla a agrandar su diámetro. Finalmente, tenemos esta operación. ¿Se dan cuenta? Algunas operaciones ya hemos repasado que podemos realizar en el torno. Tenemos el taladrado, que esto de aquí la habíamos observado ya en una práctica virtual que tuvimos de máquinas herramientas. Yo puedo realizar el proceso de taladrado en el torno, pero se conservan los movimientos de la máquina. El proceso de taladrado típico es que la herramienta gire mientras la pieza de trabajo se mantiene fija en la mesa. Aquí no. Aquí la herramienta de corte o la broca es la que se mantiene fija y tiene un desplazamiento lineal, mientras que la pieza de trabajo tiene el movimiento de rotación. Siempre conservamos los movimientos de la máquina. Y finalmente tenemos el moleteado. Esto no es una operación de mecanizado, ya que no existe corte de material, más bien es una operación de conformado y es usada para producir algún tipo de patrón en la pieza. ¿Para qué se utiliza el moleteado? Para dejar una textura en la superficie de la pieza mecánica, generalmente para lo que es el agarre de las diferentes herramientas. No sé si ustedes han observado martillos que muchas veces en su cuerpo tienen un labrado. Ese es el moleteado. Aumentamos la rugosidad para mejorar la sujeción. También en el acople de piezas mecánicas nosotros vamos a encontrar que se suele utilizar este moleteado, simplemente para mejorar la rugosidad de contacto. Como nos dice aquí, no es una operación de mecanizado. ¿Por qué no es una operación de mecanizado? Porque aquí no vamos a tener arranque de viruta. Aquí nosotros vamos a realizar conformado. Vamos a presionar la herramienta de moleteado a la superficie de la pieza mecánica. Y por la presión que estamos generando, esta va a dejar en la superficie la textura que se ha proyectado. Generalmente la herramienta de moleteado también es un rodillo, que al momento de presionar, ¿no? Esta va a dejar su textura y esta se va a ir desplazando poco a poco. Y de esa manera vamos a ir dejando estructura en toda la longitud que necesitemos, ¿no? Eso también lo puedo buscar rápidamente. Proceso de moleteado en el torno. Aquí está. Entonces observamos aquí. Tenemos aquí la herramienta de moleteado. Es una herramienta multifunción,
Tiene múltiples texturas que nosotros podemos dejar. Aquí observamos la pieza de trabajo agarrada en lo que son las muelas del torno. Y miren aquí, ¿no? Va a dejar una cierta textura. A medida que hacemos girar, lo que va a hacer el operador es presionar la superficie. Y de esa manera va a ir dejando la textura. Déjenme, aquí está, aquí se ve. ¿Okay? Entonces observemos, aquí vemos el rodillo con la textura. Nosotros presionamos la superficie y de esa manera dejamos esa textura de la herramienta en la superficie de la pieza mecánica. Generalmente se utiliza, ya les digo, para aumentar la rugosidad de la superficie, sea para agarre de una herramienta o para acople con otra pieza mecánica. ¿Okay? Entonces, esto también se lo realiza en el torno. Y hasta aquí, sí. Pero eso tampoco es material. Muy poco material, ¿ok? Este tipo de proceso no debería remover material, ¿ok? Este tipo de proceso deforma el material. No llegan ustedes a generar una fuerza que produzca el corte. Ahora, por una cierta fricción que puede producirse durante la operación de torneado, pueden generarse partículas que se desprenden, ¿no? Por la fuerza de contacto más que todo, no por un arranque de viruta, ojo, por una fuerza de contacto. Ya que debido a que nosotros estamos presionando, ¿okay? Se va a deformar y por eso se llama conformado. ¿Okay? Ahora, si tú, para algunos tal vez diga, bueno, si genera partículas, a mi criterio lo puedo llamar mecanizado, puede ser. ¿Okay? Créanme que cuando se producen estas conferencias de procesos de mecanización, los expertos muchas veces discuten, ¿no? Cómo manejar las definiciones, si agregar un proceso dentro de mecanizado o no. Por ejemplo, los procesos de rectificado, los que utilizan piedra abrasiva, como el esmeril, como el rectificado, no se los consideran mecanizado convencional porque la herramienta de corte no tiene una geometría definida, son partículas, pero ya son definiciones. En este caso, lo que nosotros vamos a encontrar en la bibliografía es que no se lo considera una operación de mecanizado, porque no se genera una remoción de viruta, tal cual, sino que nosotros estamos provocando una deformación en la superficie. Ahora, esto puede generar ciertas partículas, más que todo por el contacto que se genera en la superficie, sí. ¿Okay? Pero la definición más conservadora es que no se lo considera un proceso de mecanización. ¿Okay? Entonces, hasta aquí serían todas estas operaciones que podemos realizar en el torneo. ¿Okay? Y hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Como les dije, chicos, les voy a pasar un vídeo entre el jueves y el viernes con la recuperación de la clase de la semana pasada, que fue el feriado. ¿Okay? Probablemente sea la continuación de estas diapositivas, que ya nos faltaba poco. Realmente de aquí tenemos que ver las fórmulas, ¿no? Muy similares a las que vimos en taladrado. Entonces yo avanzaré un poquito más de la materia en ese video de clases de recuperación. Preguntas hasta aquí, dudas. Ninguna. Ok, chicos. Espero que haya quedado todo claro. Es importantísimo porque cuando vayamos a estudiar la programación de estas máquinas, en el software nosotros vamos a encontrar directamente estos nombres. Nosotros vamos a tener que seleccionar qué operación voy a realizar para el tipo de geometría que necesito en mi pieza mecánica. Entonces ustedes simplemente seleccionan la operación de corte y luego la máquina ejecutará el programa de acuerdo a esa operación que ustedes han seleccionado. Entonces es muy importante que quede claro cómo se realiza cada una de estas operaciones. ¿No? Si quieren profundizar un poquito más en el tema, en YouTube hay bastantes videos de cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces rápidamente ustedes podrán repasar cada uno de ellos, así como les mostré en este momento cómo se realizaban algunos de ellos. Si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta, les agradezco por la asistencia del día de hoy. Entonces nos vemos la siguiente clase. No se olviden que la siguiente clase tenemos la lección solo de teoría del mecanizado, solamente de ese capítulo. Esto de aquí nuevo no ingresa dentro de esa lección. ¿Ok? Listo, chicos. Gracias. Nos vemos entonces. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Pasen bien, chicos. Gracias. Hasta luego, ingeniero.
Hasta luego, nos vemos.